y a todas. Como sabéis, estamos en la tutoría número 4 de la asignatura de Economía Fundamentos Microeconómicos, que es del tercer curso del grado de Trabajo Social. Estamos en el primer trimestre y vamos a seguir con uno de los temas más importantes, más esenciales que tenemos, que precisamente es el de la oferta y la demanda, porque básicamente os daréis cuenta de que a partir de lo que aprendamos en este tema 2, pues vamos a tocar casi que todos los temas de microeconomía y varios temas de la asignatura de macroeconomía que se daría en el segundo cuatrimestre, ¿vale? Bueno, vamos a compartir pantalla. Ahora, ya estamos compartiendo y ya se tiene que ver por ahí, espero que se vea bien. Vamos a ponerlo en pantalla completa, si no nos da mucha lata. Bueno, habíamos empezado este tema. Voy a hacer una recapitulación de unos 20 segundos, 30 segundos, simplemente para situarnos, porque claro, a partir de lo que refresquemos, vamos a seguir metiendo información, ¿no? Bueno, empezamos el tema de la oferta y la demanda, que como ya sabéis, viene a explicar un poco cómo funciona un mercado que sea de tipo competitivo, ¿vale? Donde tenemos que controlar al menos 5 cuestiones, que son las cuestiones que vienen aquí. La curva de demanda, que ya la estuvimos viendo, la curva de oferta, pero luego tenemos que ver qué conjunto de factores provocan desplazamientos de la curva de oferta y conjunto de factores que provocan desplazamientos de la curva de demanda. Vimos los de la curva de demanda y luego veremos a partir de ahí qué significa un equilibrio de mercado con un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio, y después los cambios que se pueden producir cuando jugamos con esos factores. Sería básicamente todo el tema, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, ¿nosotros qué es lo que vimos el último día? Bueno, del último día de este tema estuvimos viendo lo que era una curva de demanda, que decíamos que se expresaba por la letra D, ¿vale? Esto es muy importante. Esa letra D la tenéis aquí representada. Vamos a ver si podemos escribir, o nos deja o no nos deja. No nos ha dejado. Bueno, la letra D, la curva de demanda, que siempre va a tener pendiente negativa. Esto es muy importante. ¿Por qué? Recordad que en esta representación gráfica, igual que en la de la oferta, hay como dos factores que estamos viendo. Por un lado, los precios que van en este lado, ¿vale? Van en vertical, y en horizontal sería la cantidad de lo que sea que nosotros estemos produciendo o consumiendo. En este caso es consumo, porque sería demanda, ¿vale? Nosotros demandamos X cantidad en función del precio. Decimos, ¿por qué tiene curva o pendiente negativa? Porque normalmente el que quiere comprar las cosas al menor precio posible. Y conforme los precios suben, hay menos gente dispuesta a consumir, menos gente que quiere consumir lo que sea, menos demanda, ¿vale? Por tanto, el comportamiento de una curva de demanda es: a mayor es el precio, si os dais cuenta, menor es la cantidad. Cuando el precio es 4, la cantidad es 7 o 7,1. Pero si el precio lo bajamos a 3,25, resulta que ya no es 7,1, sino que hay mucha más cantidad, más personas, más demanda de lo que sea, y se dispara del 7,1 al 8,9, ¿vale? Es decir, ese sería un comportamiento normal. Y nosotros podemos movernos por los valores, movernos por la curva, ¿vale? Eso es un desplazamiento por la curva de demanda en función de los precios y las cantidades. Y se van ajustando con esa lógica de demanda, ¿eh? Mayor precio, menor cantidad. ¿Qué decíamos también? Que la curva, cuando se da una serie de situaciones especiales, ¿vale? Se mueve toda ella entera. Se llaman desplazamientos. Pueden desplazarse hacia la derecha o se pueden desplazar hacia la izquierda. Y esos desplazamientos, aquí tenemos uno, significan que todos los valores, absolutamente todos los valores, tanto de precio como de cantidades, quedan modificados. Cuando se desplaza a la derecha es un aumento generalizado de la demanda, indistintamente de los precios. ¿Se está entendiendo? Es decir, todos los precios van a aumentar la cantidad. Cuando el desplazamiento de la curva hacia la izquierda, pues hay una contracción de absolutamente toda la demanda en función de los precios que nosotros vayamos marcando. Pero dentro de cada curva sigue la misma lógica. A mayor precio, menos cantidad demandada. Siempre es igual, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, un desplazamiento de la curva D sub 1 a la nueva curva, que es una D sub 2. ¿Por qué? Pues porque se ha producido algo que ha generado ese desplazamiento. Normalmente, ¿vale? También lo estuvimos viendo el otro día, muy ligero, pero ya lo hemos dado. ¿Por qué se producen esos desplazamientos de demanda? Por 5 factores, que son cambios en los precios de los bienes o de los servicios relacionados. No es lo mismo que suban o bajen esos precios en los servicios relacionados.
cambios en la renta, cambios en los gustos, cambios en las expectativas y cambios en el número de consumidores, ¿vale? Algunos de ellos que rápidamente los asociamos. Pero recordad, bueno, bienes y servicios sustitutivos y complementarios, estuvimos dando una explicación, poníamos el café y el té como ejemplo, los coches y el carburante, pero así pues tantos otros como puedan tener relación, pero básicamente lo que nosotros estuvimos trabajando era esto. Es decir, nosotros lo que queríamos ver, perdón, que lo he vuelto a cambiar, un segundito, aquí está, curva de demanda, los desplazamientos, básicamente es, ¿qué ocurre si aumenta el número de personas demandantes? Porque se produce un aumento de la demanda, un desplazamiento de la curva de la demanda a la derecha. ¿Qué ocurre cuando hay menos? Pues justamente la inversa. Y veíamos todas estas todas estas casuísticas, donde se relacionaba cada uno de los factores con qué ocurría si aumentaba el precio, bajaba el precio, la demanda, etcétera, etcétera, ¿vale? Siempre, si, cuando aumenta el precio de la demanda, tarará, tarará. Cuando disminuye la demanda, tarará, tarará. Siempre lo vais a trabajar de la misma manera, con lo cual es súper lógica y la idea es que cada uno de los factores los controlemos. Y lo bueno es que en positivo y en negativo tienen valores inversos. ¿Vale? Es decir, si sube va a tener va a comportarse de una manera, si baja se va a producir el desplazamiento de la curva en el sentido opuesto, ¿vale? Todo esto lo estuvimos viendo el otro día. Y también empezamos a hablar de la curva de oferta, ¿recordáis? Esta es la curva de oferta. Es totalmente distinta y con un sentido diferente y evidentemente que juega en otro equipo que es la curva de oferta. ¿Por qué? Porque la curva de oferta tiene una pendiente positiva ascendente. ¿A quién representa? A los que ofertan, los que quieren vender cosas, ¿vale? ¿Qué significa eso? Porque el que vende siempre va a querer vender a mayor precio se pague por el producto que está ofertando. Por tanto, es justamente al revés. La oferta se comporta a mayor es el precio, si os dais cuenta, más es la cantidad, ojo, ofertada. ¿Vale? ¿Eso significa que se lo comprentó? No. Significa que ese es el grupo de interés que oferta, a mayor es el precio, más interés tiene en ofertar. El otro era a mayor precio, menos interés tiene en comprar o adquirir. ¿Vale? Ahora vamos a ir jugando con eso. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos desplazarnos por la curva de oferta, que hemos dicho que se representaba por la letra S. Nos podemos mover por esa curva de oferta y a cada valor, pues tenemos igual que siempre. A cada precio tenemos una cantidad. En este caso, a mayor es el precio, lo podemos ir viendo aquí en la tabla que la acompaña, vamos a ir viendo que hay mayor disponibilidad de cantidad para ofertar. Hay más oferentes, más ofertantes, más personas o más entidades o más empresas que quieren ofertar sus productos porque el precio les parece maravilloso, ¿vale? Va subiendo o al revés, va bajando el precio y hay más gente que empieza a decir, no, yo no voy a vender a ese precio tan bajo, no me interesa ni fabricarlo, ¿vale? Con lo cual se baja un poco la oferta, ¿vale? Esto lo estuvimos viendo. Bien, ¿qué le ocurre a la curva de oferta? Por lo mismo, y aquí creo que nos quedamos, ¿qué le ocurría a la curva de demanda? La curva de oferta tiene desplazamientos de curva de oferta. Este es un ejemplo, en la figura 3.7, un aumento de la oferta. Fijaros, igual tenemos una oferta 1 o sub 1, ¿vale? Curva de oferta primera, que tiene unos valores según el precio asignado a las cantidades, ¿vale? Pero que se produce una situación que mueve o desplaza, que interesa a quienes ofertan de manera generalizada y produce un desplazamiento de la curva de oferta a la derecha y se llama curva de oferta o S sub 2, ¿vale? La segunda que hay. Y aquí tenemos la representación en valores. Siempre si os dais cuenta, los precios estamos tomando los mismos precios y lo que varía es el comportamiento de las cantidades que se van a ofertar o que se desearían ofertar. Es evidente que en la S2, en la que tenemos aquí segunda, si os dais cuenta, como ha pasado algo, ¿vale? Que hay mucha más predisposición en las cantidades correspondientes a cada precio a ofertar, ¿vale? ¿Por qué? Porque ha ocurrido algo que pueda interesar. ¿Qué son o qué provocan esos grandes desplazamientos de la curva de oferta? Pues también tienen una serie de factores que me los tengo que aprender, ¿vale? Todos estos elementos los tenemos que controlar, igual que hemos dicho con la curva de demanda, ¿vale? No son muy difíciles porque más o menos son casi por lógica las vamos sacando, ¿no? Habría 5 factores que generan un desplazamiento de la curva de oferta, ¿vale? Como son cambios en los precios de los inputs. Esto es muy importante. ¿Qué es un input? No sé si lo expliqué el otro día.
Esto es muy fácil. Yo tengo una fábrica que fabrica el producto que sea, ¿vale? Lo que fabrico y por tanto lo que oferto es lo que sale de mi fábrica. Eso lo llamamos outputs. Eso ya está elaborado, manufacturado, fabricado, hecho. ¿Con qué lo he hecho? Pues con una serie de elementos que son materias primas, coste, lo que sea, que los necesito para fabricar ese output. ¿Con qué fabrico los outputs? Con lo que los fabrico son con los inputs. ¿Vale? Es fácil. Si el precio de con lo que yo fabrico sube, pues me va a afectar o no a la oferta. Si baja, me va a afectar, hombre, si a mí me baja, yo voy a lanzar un montón porque me está saliendo mucho más barato fabricar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si sube, pues ya me lo voy a pensar. Cambios en los precios de los bienes y servicios relacionados. Recordad que estuvimos viendo lo de los bienes sustitutivos y los bienes relacionados. Cambios en la tecnología. Si yo meto una nueva tecnología ahí para fabricar, manejar mis inputs y mis outputs, pues evidentemente cambian también las reglas de juego. Cambio en las expectativas. Recordad que también lo estuvimos viendo en el otro lado. Y en este caso, cambio en el número de productores. Recordad que antes era el número de demandantes. Decíamos, si el número de demandantes aumenta, evidentemente se va a producir un desplazamiento de la curva de demanda a la derecha. Pero si el número de productores aumenta, ostras, si aumenta el número de productores, hay más gente fabricando el mismo producto, hay más producto en el mercado, ¿qué le pasa al producto? Que se va a depreciar. Si hay más gente que vaya a entrar, va a llegar un momento que va a haber gente que se va a empezar a salir porque no le va a interesar. Como veis, todo esto tiene como desplazamientos o juegos distintos. Luego lo veremos un poquito más despacio en la última transparencia que os voy a poner. Decíamos, cambio de los precios de bienes y servicios relacionados. Cuando el productor vende varios bienes, la cantidad de uno de los bienes que está dispuesto a vender a cada precio depende de los precios de los otros bienes también que produce, ¿vale? Porque puede ser que a ti tus bienes relacionados te estén afectando a otros que tú estás haciendo, ¿vale? Tiene que ver, si os dais cuenta, cuando estamos hablando de ofertas, nos salimos de quién consume y nos ponemos en quién fabrica, porque si no, nos cuesta mucho trabajo entender las cuestiones que tienen que ver con la oferta, ¿vale? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues básicamente lo mismo. Aquí lo tenéis. Vamos a intentar a ver si yo soy capaz de ampliar esto y que se vea súper bien. Pero vamos, esto lo tenéis en el libro, ¿vale? Lo vamos a poner aquí en grandote para que se vea todo lo que se pueda. Mira, cuando aumenta el precio de un input, o sea, pero cuando el precio de un input disminuye, recordad que el input es con lo que fabrico, se produce un desplazamiento de la oferta hacia la derecha. ¿Por qué? Porque la situación es más beneficiosa. Si lo que hace es que aumenta, pues el desplazamiento de la oferta es en sentido contrario. Recordad que aquí es para un lado y para otro, ¿vale? Cuando el precio de un sustitutivo en la producción disminuye, claro, si disminuye me beneficia en el resto de los sustitutivos, ¿vale? Pero cuando aumenta, se produce un desplazamiento de la curva de oferta hacia la izquierda. Cuando el Perdón, precio de un complementario en la producción aumenta, pues aquí, como es complementario, sí me va a interesar y vamos a ir a un aumento, un desplazamiento de la curva de oferta. Cuando Evaristo, este perdone. complementario, el precio de un complementario disminuye, ya no es igual, ya me afecta en sentido contrario y por tanto se produce un desplazamiento de la curva de oferta hacia la izquierda, una contracción, ¿vale? Perdón, cuando la tecnología utilizada en la producción del bien mejora, o sea, meto un avance tecnológico, ¿qué pasa? Porque me voy a abaratar un montón los costes. Claro, me va a interesar una harta. Es como si hubiesen disminuido los precios de los inputs. Pues evidentemente va a producirse un desplazamiento de la curva de oferta a la derecha. Justamente al revés, ¿vale? Que pierda elementos tecnológicos, que alguien resulta que saca una patente o legaliza un sistema de producción que ahora resulta que yo no lo puedo utilizar si no pago X dinero o lo que sea. A mí me afecta a la parte tecnológica, pues el desplazamiento pues, se va a producir generalizado hacia la izquierda. Cuando se espera que el precio disminuya, recordad que hablábamos de expectativa, ¿vale? Como el precio va a disminuir, ¿ahora qué hago? Ostras, que va a disminuir. El precio es lo que yo me llevo por la venta. Voy a aligerar. Tengo que sacar, ¿vale? Entonces voy a ofertar, ¿vale? Al final estos miedos provocarán una bajada de precio. Cuando el precio aumenta en el futuro, se sabe que va a aumentar en el futuro. Si yo sé que va a subir dentro de un mes el aceite, qué tontería. Me voy a poner ya a vender aceite. Voy a guardarlo un mes y lo voy a sacar muchísimo más caro y voy a ganar mucho más dinero, ¿no? Entonces va a ser
pues esa situación de los frenos, o mucha gente que frena, es un desplazamiento de la curva de oferta hacia la izquierda, ¿vale? Y cuando el número de productores, recordad, aumenta, ¿vale? Los productores, en principio todos los productores, cuando aumentan, meten un montón de mercado. Decía, cuando entren, va a haber luego una reacción, una contrarreacción que la gente va a querer salir, ¿vale? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando el número de productores disminuye, o sea, es al revés, ¿vale? En general, la oferta general de ese producto, pues evidentemente se está mermando o se está cayendo. Eso ocurre, por ejemplo, yo que sé, en cosas que ya no se utilicen. No se utilizan mucho, pues, yo que sé, los cepillos para limpiar el calzado. ¿Por qué? Porque casi todo el mundo utiliza un calzado que no se limpia con cepillo. Esa demanda de esa fábrica han caído. ¿Qué pasa? Que todos los fabricantes mundiales han ido saliendo. El que se quede llegará a controlar el precio y pedir lo que quiera por él. Habrá que ver quién se lo compra, pero bueno, más o menos para que me entendáis, ¿no? Básicamente estamos hablando de eso. Bueno, os recuerdo, esto que estamos dando no lo tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque luego nos lo pueden preguntar, ¿entendido? De muchas maneras. Entonces, si yo me lo sé y yo controlo el tema, aquí no va a pasar nada porque me va a dar igual el tipo de ejercicio que me pongan, la manera en que me lo pregunten, ya sea de la oferta, ya sea de la demanda, ¿vale? Bueno, vamos a ir dándole a esto un poquito más de juego, porque esto es como punto de partida. Tengo una curva de oferta, tengo una curva de demanda, que además, cuando se dan X factores en alguna de ellas, pues se pueden producir desplazamientos de la curva, ¿vale? Esto es como hemos empezado a andar. Ahora vamos a andar. Vamos a ver más cositas. Con ello, vamos a poner esto un poquito más grande, vamos a empezar a hablar de conceptos muy interesantes, como es precio equilibrio, punto equilibrio, cantidad equilibrio, situación equilibrio. Un mercado competitivo, recordad que siempre estamos, cuando hablamos de oferta y demanda, ya estamos en un mercado competitivo, ¿no? Está en equilibrio cuando los precios alcanzan un nivel para el que la cantidad demandada de un bien o servicio es igual a la cantidad ofrecida de dicho bien o servicio. Ahora lo vamos a ver representado gráficamente y se va a entender perfectamente. El precio al que se igualan, es decir, cuando coinciden oferta y demanda, la cantidad demandada y la cantidad ofertada están en el mismo sitio, por eso se habla de equilibrio, eso es equilibrio, significa que el precio que marcan las dos curvas que están cortándose en ese punto es un precio que está en situación de equilibrio, ¿vale? Y la cantidad en ese momento tanto es ofertada como demandada, es decir, precio de vaciado del mercado, es decir, en esa cantidad todo lo que se oferta hay demanda que lo va a cubrir, es venta sí o sí, ¿vale? O adquisición sí o sí, sería el precio de equilibrio, la cantidad de equilibrio. Esa cantidad del bien o servicio comparada y vendida a ese precio es la cantidad de equilibrio. Para aquí todo, no sé qué de equilibrio. Punto de equilibrio, precio de equilibrio, cantidad de equilibrio, o lo que es lo mismo, la figura 311. ¿Vale? Aquí tenemos, lo que hemos hecho es coger lo que ya sabemos. ¿Conocemos las curvas de demanda? Sí, esto es una curva de demanda porque tiene pendiente de negativa. Y tendría la letra D, si la quisiéramos poner. Y esto que va para arriba es una curva de oferta, porque tiene pendiente ascendente. ¿Por qué sé que son curvas de demanda y de oferta? Pues muy sencillo, porque además está relacionando precios de algo y la cantidad de ese algo. ¿Vale? Entonces hay dos comportamientos, uno que sube y uno que baja. Porque baja es demanda, ¿vale? Recordad que tiene una lógica y el que sube es la oferta, ¿vale? Y aquí lo tenemos. Si os dais cuenta, se produce un punto de equilibrio. Nosotros a partir de ahora, en todas las asignaturas, ese punto de equilibrio le vamos a poner la letra E. Ya está. ¿Vale? Donde corta la letra E, que significa equilibrio de económico o microeconómico. Esa situación de equilibrio microeconómico refleja dos cosas que también están en equilibrio. Un precio en equilibrio, en este caso, en esta representación serían $3, ¿vale? Va por dólares. Y precio equilibrio y la cantidad es 10. No sé lo que serán, billones de lo que sea, o toneladas, o lo que sea que se esté vendiendo ahí, ¿vale? 10. Significa que tanto los que demandan como los que ofertan coinciden en igual manera en precio y en cantidad. Por tanto, todo lo que se está produciendo a $3, todo lo que se oferta a $3 está siendo adquirido por los demandantes. ¿Veis o no? Luego, si bajamos o subimos el precio,
nos vamos a dar cuenta de que ese punto de equilibrio se va a mover, va a cambiar, ¿vale? Pero el único sitio donde realmente corta estas dos gráficas, o estas dos curvas, perdón, es justamente en esta situación de $3, al precio de $3.10 en la cantidad de ese producto que nosotros estamos ofreciendo. Esto es la situación. Me pueden preguntar lo que quieran. Oye, ¿a $4 estamos en situación de equilibrio? No, a 3,75, no, a 3. Solo a 3. ¿Vale? Y una cantidad de 10 que es la situación que está reflejando de manera, esta figura está representando estas gráficas de oferta y demanda. Vale. Vamos a ir viendo otras cosas. ¿Vale? Vamos a ir interpretando cosas que se pueden producir, que nos pueden preguntar, para que nosotros lo entendamos. Un precio superior al nivel de equilibrio crea lo que se llama un exceso de oferta. Vamos a intentar ver esto, ¿vale? Si el precio, si yo soy capaz de poner, si el precio, decíamos, si nosotros tenemos un precio a 3, esto es muy fácil, porque coinciden oferta y demanda a esta cantidad. Hasta ahí lo tenemos claro, ¿vale? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que ya no estamos en 3, sino que imaginaros que se da una serie de circunstancias por las cuales el precio de eso que estamos, gas natural, ¿no? El precio de 3 sube 50 céntimos y se coloca en 3,50. Y nosotros tenemos el precio justamente aquí. ¿Qué ocurre? Que ya no está cortando en un solo punto, sino que está cortando aquí y está cortando aquí. Esto es muy importante, ¿vale? Pero si os dais cuenta, para ese precio, la cantidad demandada es 8,1. Esto es la demanda. Hemos cortado la demanda. 8,1 y la cantidad de oferta es 11,2. ¿Qué está por encima de qué? Pues muy fácil, la oferta. La oferta está ofertando muchísima más cantidad que lo que la demanda a ese precio más caro estaría dispuesta a asumir. ¿Se está entendiendo? Esto es muy importante. Oye, ¿veis? También se me ha olvidado, pues la gráfica. Una oferta, una demanda, pongo un precio por encima del punto de equilibrio y corta, ve dónde corta. Y nos vamos a dar cuenta que cuando los precios suben, a los que demandan, que son esta gente de aquí, cuando las cosas son más caras, demandan menos. Claro, demandan menos, como que de 10 demandarían como mucho 8,1. Pero claro, los que ofertan, recordad que lo estuvimos explicando. Si sube el precio, oye, yo quiero ofertar. Ese precio me interesa mucho más vender. Claro, todo eso sube, esta gente que son los que ofertan, están por encima. Todo esto, esa distorsión entre lo que la gente demanda a ese precio, siempre jugamos con el precio, ¿eh? Y lo que los que ofertan al mismo precio, esta distorsión es lo que nosotros denominamos exceso de oferta, ¿vale? Y esto es lo que tenemos que entender. Y de aquí nos pueden hacer un montón de preguntas. Es más, nos pueden hasta decir cuánto es el exceso de oferta. ¿Yo cómo averiguo cuánto es el exceso de oferta? Pues muy fácil. El exceso, ¿cuánto excede la oferta? Pues lo que va de 8,1 a 11,2. A 11,2 le quito 8,1 y me sale exactamente todo el exceso de oferta que hay en ese mercado cuando el precio está a $3,50. ¿Se ha entendido? Si os dais cuenta, aquí podemos hacer un montón de juegos con esto, pero en principio es, ¿qué ocurre cuando el precio está por encima? Evaristo, no me acuerdo, sí me acuerdo, yo sé que va a ponerse eso de oferta, pero no me acuerdo cómo era, lo representamos y vemos qué ocurre. Y rápidamente vamos a ver que lo que sobra es oferta. Vamos a seguir avanzando. Bueno, como veis, no es muy complicado, lo que pasa es que tenemos que tener los conceptos más o menos claros y ya que nos pregunten lo que sea. Vamos a poner que en vez de un precio mayor de la situación equilibrio, del precio equilibrio, es un precio inferior, ¿vale? Bueno, pues ya el título no lo está avanzando. Un precio inferior al nivel de equilibrio crea un exceso de demanda. Vamos a explicarlo aquí como lo hemos hecho antes, ¿vale? Nosotros partíamos de una situación inicial, decíamos, cuando está a $3 es fácil, tenemos una situación de equilibrio, aquí no hay nada que hacer, ¿vale? Y la cantidad que en ese momento se ajustaría a ese precio es 10.
10 toneladas, 10 kilos, que no sé lo que se está midiendo ahí. Billones de no sé qué, ¿vale? De barriles pueden ser. Entonces no serán 3 dólares, serán 3 billones o serán otra cosa. Pero bueno, 3 a 10. Esa es la cantidad en situación de equilibrio de estos datos que nosotros tenemos de oferta y demanda. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo se han dado una serie de circunstancias por las cuales, no sabemos cuáles, resulta que el precio en vez de 3 es 2,5. Se ha producido una bajada. 0,25, que aquí por lo visto es un montón, se nota muchísimo. ¿Y qué ocurre? Que cuando a este nuevo precio tenemos dos puntos de corte también, este y este. ¿Qué significa? Pues muy sencillo. ¿Qué le ocurría a la gente que ofertaba? Que cuando el precio cae, como es el caso, se contrae la oferta. Esa contracción hace que, en vez de ofertar 10, como el precio es más bajo, van a estar dispuestos esta gente en este mercado a dar menos, 9,1. Se ha contraído la oferta. Pero claro, que le decíamos a los que demandaban que cuando el precio bajaba, el que quería comprar le interesaba una jartada. Entonces aumentaba la demanda. Claro, la demanda aumenta y se sitúa, hemos dicho, en este punto. Y esa cantidad demandada de 10 inicialmente pasaría a 11,5. Esta es la situación. ¿Qué pasa? Que aquí hay una distorsión, si os dais cuenta. ¿Por qué? Pues porque es muy sencillo. No se va a poder atender todo el exceso de demanda a ese precio. ¿Por qué? Pues porque para empezar, quien fabrica o quien oferta está ofertando mucho menos, muchísimo menos. ¿Cuál es el exceso de demanda? La diferencia que hay entre la cantidad ofrecida, igual que antes, ¿eh? Pero estamos cambiando el agua con la cantidad demandada. A eso se le produce un exceso de demanda. Cuando los precios bajan, por debajo de la situación de equilibrio, hay un exceso de demanda. Mucha más gente pidiendo cosas que gente vendiendo cosas o ofertándolas, ¿vale? En la otra situación que nosotros habíamos visto, cuando el precio es superior al nivel de punto de equilibrio, ¿vale? El nivel de equilibrio es al revés. Hay un montón de gente ofertando muy caro, más caro, y muchísima menos gente dispuesta a comprar a un precio mayor, ¿vale? Como veis, siempre los que ofertan y los que demandan tienen intereses totalmente opuestos, totalmente contradictorios y comportamientos diferentes. Solamente cuando se cortan, cuando se cruzan sus gráficas, es cuando nosotros estamos en una situación de equilibrio, ¿vale? Y coinciden precios con cantidad ofertada y demandada, ¿vale? Esa es la situación, vamos a llamarla ideal en estos modelos teóricos, ¿vale? Luego vamos a encontrar en otros temas que esto tiene un montón de cosas que tocan y modifican por aquí y por allí, ¿vale? Pero lo vamos a dar un poquito más para adelante. Vamos a terminar el tema, correcto, de la oferta y de la demanda, jugando un poco con lo que se plantea en la figura 3.16. Porque si ya controlamos esto, nos va a dar igual lo que nos vayan a ir preguntando, porque ya va a ser sobre parámetros que se explican aquí, ¿vale? Aunque veáis hay mucho galimatías, hay muchas figuras, hay muchas curvas, hay muchos puntitos, todos los entendéis y absolutamente todos los controláis ya, ¿vale? Vamos a intentar ir leyendo despacito lo que pone aquí abajo y luego nos paramos un poco, ¿vale? Desplazamientos simultáneos de las curvas de oferta y de demanda, ¿vale? Si os dais cuenta, ya se pueden apreciar. Aquí ha habido un desplazamiento hacia la derecha de una curva de oferta y aquí ha habido un desplazamiento hacia la izquierda de una curva de demanda de la D sub 1 a la D sub 2 y aquí arriba de la S sub 1 a la S sub 2. Evaristo, ¿esto ya lo hemos dado? Correcto, ya lo sabéis. Lo que pasa es que lo estamos mezclando, ¿vale? Vamos a ir leyendo, ¿vale? Tenemos dos situaciones, ¿vale? En el panel A nos situamos aquí. Hay un desplazamiento simultáneo de la curva de demanda hacia la izquierda y de la curva de oferta hacia la derecha, justamente lo que acabamos de explicar. Aquí la caída de la demanda es relativamente mayor que el aumento de la oferta, por lo que disminuyen tanto el precio de equilibrio como la cantidad de equilibrio, si os dais cuenta. Estos movimientos se han dado una serie de situaciones. ¿Esto qué hace que haya un desplazamiento de la curva de oferta a la derecha y qué hace que un desplazamiento de la curva de demanda se produzca hacia la izquierda? Ver los datos que hemos explicado más adelante. Seguramente son algunas de esas situaciones, ¿vale? En cualquier caso, ¿qué ha ocurrido? Que nosotros teníamos un punto de equilibrio inicial, por eso le ponemos E1, que nos daba un precio y una cantidad. ¿Se está entendiendo o no? ¿Qué ha ocurrido en este juego? En este juego que seguramente
se ha movido, ha habido un desplazamiento, lo más probable haya sido la oferta o la demanda, cualquiera de los dos, puede ser cualquiera de los dos, pero de manera que cuando una se ha movido hacia un lado, la otra se ha tenido que reajustar al lado contrario, si os dais cuenta. Mientras que la oferta se ha desplazado hacia la derecha, la demanda se ha desplazado hacia la izquierda, de forma que al final del proceso han vuelto a generar una nueva situación de equilibrio. ¿Qué ha ocurrido en esa nueva situación de equilibrio? Muy sencillo, que los precios han caído, pero también las cantidades se han recortado, ¿vale? Si os dais cuenta. El resultado en este caso, ¿vale? Cuando se produce un desplazamiento de la curva de oferta a la derecha y una contracción de la curva de demanda, todo lo que se plantea aquí justamente es un retroceso del precio, pero también un retroceso de la cantidad, ¿vale? Vamos a seguir leyendo, ¿vale? Porque nos pueden preguntar, ¿cuándo se produce un desplazamiento en sentido tal? ¿Vale? Vamos a irlo viendo. Si os dais cuenta, también puede darse situaciones distintas. También hay un desplazamiento simultáneo de la curva de demanda a la izquierda y de la curva de oferta a la derecha. Aquí el aumento de la oferta es relativamente mayor que la caída de la demanda, por lo que el precio de equilibrio disminuye y la cantidad de equilibrio aumenta. Es decir, esto que hemos visto para el panel A no tiene por qué ocurrir siempre. Según los datos que tengamos y las gráficas que nosotros estemos utilizando, fijaros que estamos poniendo el mismo ejemplo. Un desplazamiento de la curva de oferta hacia la derecha y una contracción o desplazamiento de la curva de demanda hacia la izquierda. En este caso, ¿qué ha provocado? Pues ha provocado una caída de los precios. Recordad que hemos pasado de una situación 1 a una situación 2, ¿vale? Pero no se ha disminuido la cantidad, sino que la cantidad ha aumentado. ¿Vais viendo o no? Aquí ha tenido mucho más, fijaros que los desplazamientos muy bruscos de demanda es este en el panel A, pero en el panel B el que ha tenido un desplazamiento más brusco es el de oferta, ¿vale? En ambos casos han bajado los precios, ¿vale? Y en uno ha disminuido la cantidad y en otro ha aumentado la cantidad. He visto entonces qué regla hay. Regla en principio es que, o más que aprendernos la de memoria, seamos capaces de, si nos lo preguntan, lo podamos representar, o si nos lo ponen delante, es muy fácil. ¿Qué le ha pasado a los precios en el panel B? Pues ha caído, ¿ves? Del E sub 1 al E sub 2. Y la cantidad de la Q1 a Q2 ha aumentado, ya está, ya lo tengo la respuesta ahí, ¿vale? Y en el panel A, pues en el panel A también han caído los precios, pero en cambio las cantidades. ¿Pueden darse al revés? Claro, imaginaros que el desplazamiento de la oferta en vez de la derecha es hacia la izquierda y la demanda en vez de hacia la izquierda es hacia la derecha. Seguramente, no, seguramente os van a salir que los precios aumentan y depende de la cantidad de desplazamiento que la cantidad se retraiga o que la cantidad aumente. ¿Cómo lo sé? Porque nos lo va a dar la representación. Si aquí tenemos que controlar cada uno de los elementos que ya hemos visto arriba, ¿vale? Y saberlos interpretar en los desplazamientos en las curvas y sobre todo identificar dónde está E1, E2, normalmente no lo van a dar, ¿vale? Que es S sub 1, S sub 2, D sub 1, D sub 2 y ya todo lo demás nos va a salir solo, ¿vale? Bueno, lo tenemos más o menos, quiero decir, porque a partir de aquí ya lo que va a hacer el libro es darle vuelta, pero a la misma idea. Os va a poner ejemplos, ¿vale? Donde se producen desplazamientos distintos, pero la lógica que nosotros vamos a utilizar es la misma. Y los ejercicios van a ir también en la misma línea. Lo pueden hacer ejercicios que se han explicado gráficamente y os veáis la gráfica, o donde tengáis que utilizar la lógica. En el caso que tengáis que utilizar la lógica y no lo tenéis claro, pues en una esquinita dibujáis vuestra figura, veis qué es lo que le pasaría, qué no le pasaría, etcétera, etcétera. Esto es que manda una tabla. Bueno, pues dibuja, con la tabla puedes dibujar la curva, porque tiene los valores de los precios y los valores de las cantidades. O sea, te lo pregunten como te lo pregunten, sabes hacerlo. Entonces, respiramos y lo hacemos y respondemos y sacamos un 10 y se han acabado. ¿Vale? Bueno, tenemos aquí, vamos a cortar aquí, descartar. Vale. Bueno, vamos a ver, no sé si habrá dudas en casa. Aquí bien. ¿Alguna cuestión? Si no, cambiamos de tema. Hay cosas, ¿no? Todo perfecto, vale. Me alegro mucho. Bueno, vamos, de todas maneras, como vais a irlo viendo en casa y lo vais a ir trabajando, ya cualquier cosilla,
pues lo vais viendo. Pero este, digo, es como el inicio, ¿vale? Nosotros iniciamos con esto. Vamos a empezar entonces, nuevo tema, que es el tema 3. Un segundo, si me permiten. Va, vamos a compartir. Me estoy peleando con el ordenador, pero a veces que gano yo. Bueno, vamos a empezar nuevo tema. Iniciarlo por lo menos. Mira, el tema 3, hice el tema 2, me voy a saber el tema 3 y el tema 4 y creo que el tema 5 también, ¿vale? Mínimo. Después, todos los demás temas son más fáciles. Tema 3. El excedente del consumidor, el excedente del productor, el establecimiento de precios mínimos y máximos y sus consecuencias. Aquí, para que nos entendamos. Ya hemos aprendido lo perfecto y lo bonito que es una situación de equilibrio, ¿vale? Y que cuando los precios están por encima o por debajo pasan cosas y además se producen desplazamientos y reajustes, ¿vale? Bueno, pues esto es como lo que normalmente ocurre cuando se toca ahí, ¿vale? Entonces, cuando se toca ahí, por ejemplo, con precios mínimos, precios máximos, empezamos a utilizar otros conceptos que son los que vamos a empezar a explicar, como son el excedente del consumidor y el excedente del producto. Y lo vamos a entender de manera muy sencilla. ¿Qué es el excedente del consumo y la curva de demanda? Es evidente que cuando veas el excedente de la producción o del producto, estaremos con la curva de oferta. Vais viendo, aquí siempre son como dos equipos, ¿vale? Dos lógicas distintas que luego se hermanan, ¿no? El excedente del consumo y la curva de demanda. Vamos a ver primero un concepto muy básico, muy básico, muy básico, muy básico, que es el de la disposición a pagar. Esto es muy fácil. La disposición a pagar por un bien de un consumidor es el precio máximo al que estaría dispuesto a comprar ese bien. Cuando se habla de disposición a pagar, ¿de quién nos estamos refiriendo? De cada consumidor. Los podemos sumar todos. ¿Vale? Pero técnicamente cada uno tiene una disposición a pagar por algo. Oye, mira, pues yo por más de 20 euros no pago por una chancla porque no me da la gana. Pues ya está, esa es tu disposición a pagar por una chancla. ¿Se ha entendido o no? Otro dice, 20 euros, yo más de 7 no pago por una chancla. Esa es tu disposición a pagar. Y ahí habrá quien te diga, no, no, yo hasta 500, 600 euros por una chancla puedo pagar. Vale, pues escucha, esa es tu disposición a pagar. ¿Se está entendiendo? Y cada uno tiene una disposición a pagar, ¿vale? Bien, vamos a entender, ya teniendo claro ese concepto, podemos entender el concepto potente que es el excedente del consumidor, ¿vale? ¿Qué es el excedente del consumidor? Mira, para entenderlo, vamos a utilizar esta tabla. Esta tabla dice cuál es el excedente del consumidor cuando el precio de un libro usado, ¿vale? Es de 30 dólares. Aquí viene todo en dólares, ¿vale? El precio de ese libro, el que sea, de la UNED, por ejemplo, es un libro que vale 30 dólares, ¿vale? Entonces nos van a poner aquí como compradores potenciales. Esta gente todavía no han comprado nada, ¿vale? Te viene Alexa, tiene Bra, Claudia, Darren, Edwina, ¿vale? Y ahora lo que te va diciendo es que cada uno de ellos estaría dispuesto a pagar sin saber el precio. ¿Vais viendo o no? Más o menos estas cantidades que vienen aquí en dólares. ¿Vale? Estos son todos los compradores, ahora lo vamos a ver, sería toda la disposición a pagar. Pues la que más estaría dispuesta a pagar, porque tiene muchas ganas de tener el libro o mucha urgencia, es a Aleisha y pagaría pues 59 dólares. Pero por ejemplo, de Wina de 10 no va a pasar porque esa es su disposición a pagar. ¿Vale? Oye, la disposición a pagar puede ser porque no tenga dinero, puede ser porque no tenga más dinero para ese libro o porque teniendo más dinero no se lo quiere gastar en ese libro esos 10. ¿Vais viendo o no? Es disposición a pagar, no estoy hablando de cuánto tiene, ¿vale? Ahora vamos a poner que se pone ese precio de verdad a 30 dólares. ¿Quiénes de las listas los comprarían? Pues todos los que están con cantidades superiores a 30 dólares. Pues estos son. Porque el que quería 25 y ofrecía 10, no pueden comprar ese precio si el precio del libro está a 30 dólares. ¿Vale? Si baja, ya empezamos a meter más gente. Recordad, la curva de demanda, más bajo sea el precio, más demandantes hay. ¿Por qué? Pues porque el precio es más bajo, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, a 30 dólares, nosotros hemos visto que a 30 dólares los que están dispuestos a pagar o podrían adquirir libros son estas tres personas. ¿Cuál es el excedente del consumidor individual? Excedente del consumidor individual es igual a la disposición a pagar
de eso que se ha comprado, menos el precio pagado. ¿Qué significa? Que hay como un excedente. O sea, si hubiese sido más caro, ¿vale? Todavía se hubieran podido vender más caro, hubieras podido todavía vender esos 3 libros. A más caro, menos excedente del consumidor. ¿Qué es el excedente del consumidor? La diferencia entre, nosotros hemos restado la cantidad del precio, vais viendo, a la cantidad dispuesta a pagar. Y nos sale todo esto como sobrante que podría haberse, teóricamente, mentira, pues se llama excedente de ese consumidor, ¿vale? Si nosotros lo sumamos, diremos que en esta regla, en este juego, en esta tabla, el excedente total del consumidor total es de $49. ¿Se ha entendido lo que es el excedente del consumidor? Todo lo que los consumidores hubiesen podido estar dispuestos a pagar por encima del precio en el que se ha establecido la venta. Todo eso, ¿vale? Es un excedente y se llama excedente del consumidor, ¿vale? Bueno, vamos a verlo ahora gráficamente. En verdad, esta tabla es esto, ¿vale? Pero en vez de usar un libro de $30, vamos a usar un iPad, que queda más chulo. Aquí tenemos, evidentemente, como aquí lo que estamos representando es una curva de demanda, que es pendiente negativa. Todo lo que hay aquí son precios del iPad, y todo lo que hay abajo son la cantidad de iPad que se venden a ese precio. ¿Vale? Todo lo tenemos aquí. ¿Qué ocurre? Que si el iPad se pone a este precio, que son $500, fijaros, aquí lo tenemos, $500, significa que todos los demandantes hasta ese precio, todos estos que están dentro de este círculo, hasta aquí, llegan y pueden comprar ese iPad. Estarían dispuestos a pagar por ese iPad 500. Todos los que están en el triángulo, ¿vale? Porque estos son más. ¿Qué ocurre? Que si el precio es más bajo, vais viendo, si bajase ese precio, se irían aumentando todavía más demandantes, ¿vale? Más gente, hubiera habido más cantidad. De tal manera que a ese precio se vende 1 millón de iPads, una pasada, ¿vale? Un montón de iPads, ¿vale? Los tenemos aquí. ¿Qué ocurre? Que todo lo que queda del precio cerrado hacia arriba de la demanda es el excedente del consumidor, de todos y cada uno de los consumidores. Todo lo que hay en este área, en este triángulo, por encima del precio, es el excedente del consumidor. Ese área, ese triangulito, es este dibujo, es este valor. Son todos los excedentes que se hubiesen podido estar dispuestos a pagar, pero a ese precio, pues no ha habido que pagarlo, y por tanto, como si sobrara. Mentira, no sobra, ¿no? Eso se lo guarda el que sea. Pero más o menos se le llama excedente del consumidor. Ahora vamos a ver por qué se miden los excedentes del consumidor y del productor, que es lo que vamos a explicar ahora. Porque eso tiene una lógica para poderlo entender. Bueno, ya lo tenemos aquí, ¿vale? La representación gráfica, el área. Justamente entre la línea que marca el precio y la línea que demarca la curva de demanda, ¿vale? Ese área que se queda ahí en medio, ese triángulo, es lo que llamamos excedente del consumidor y obedece a esta lógica que hemos explicado, ¿vale? Vamos al excedente del productor, ¿vale? Excedente del productor y la curva de oferta. Bueno, hemos puesto aquí, o han puesto otra gente, que son los que producen. ¿Qué es lo que produce? Pues son los que venden el libro. ¿El libro? ¿Cuál libro? Ese libro que sea, ¿vale? Y tú te pones, ¿este libro cuánto valdrá? Pues la gente aquí, esto es muy caro, esto es muy bajo, y más o menos la gente empieza a venderlo a $30. Estos son los que han vendido los libros, ¿vale? ¿Qué es lo que le vamos a poner aquí? Fijaros, como son los que producen, normalmente el que produce siempre le ponen el coste que le provoca el poner ese input, ese libro, a la venta, ¿vale? En este caso, Andrew tiene un coste muy bajito. ¿Vais viendo, no? Betty, Carlos, Donna, Engel. Imaginaros que esta gente lo que han hecho es, me lo voy a inventar. Ya compraron el libro antes a ese precio. Uno le costó 5, otro 15, otro 25, otro 35 y otro 45, para que vayamos un poquito viendo los costes. Por ejemplo, ese mismo coste, ¿no? Pero imaginaros que se ponen a la venta y reciben $30, ¿vale? ¿Quiénes están dispuestos a vender el libro a $30?
pues todos los que no hayan pedido o exigido por sus costes mayor cantidad. ¿Se está entendiendo o no? Hombre, Donna no va a vender una cosa a 30 si le ha costado 35, ¿vale? Y Engelbert, pues ni de lejos, porque le ha costado 45. Yo no lo vendo. Le pierdo, le estoy perdiendo dinero, ¿vale? Tú lo vendes porque tú le ves que le sacas un beneficio. ¿Vais viendo o no? Todo eso que se queda sobrante, ¿sabe? Se llama excedente del productor individual, que es el coste de lo que a ti te ha costado menos el precio recibido. ¿Por qué? Si os dais cuenta, todo lo que va de uno a otro, todos estos costes, toda esta diferencia entre lo que te costó y lo que tú lo has vendido, es el excedente, es como que tú te lo quedas como beneficio. ¿Vais viendo o no? Ese excedente del productor individual, en este caso, si lo sumamos todo, nos sale una cantidad global, ¿vale? La podemos sumar, que es $45. Si os dais cuenta, en el excedente, me voy para atrás, del demandante, del consumidor, el que demanda toda esta cantidad global, que también tenemos aquí abajo, todas estas cantidades, no lo han tenido que pagar el que compró. Por tanto, es beneficioso, es beneficio, porque yo no lo he tenido que soltar en el consumidor, en este caso, y en el productor, toda esta cantidad es beneficio que yo me estoy llevando porque la venta está por encima de lo que me ha costado, ¿vale? Le estoy ganando ese margen. Aquí el que más gana Andrew de lejos, ¿vale? Que de 5 que tuvo de coste, lo ha vendido en 30. Buena venta, ¿vale? Lo ha hecho muy bien. 25 he ganado, ¿vale? 25. ¿Se está entendiendo? Pues entonces, todo lo que sea excedente del consumidor es bueno para los demandantes o consumidores, todo lo que sea excedente del producto es bueno para los que están ofertando o produciendo, los productores. ¿Y cómo se mide? Pues en este caso con la curva de oferta. Vais viendo. En este caso, ¿por qué sería una curva de oferta? Porque para empezar aquí pone S, ¿vale? Y relaciona precio con cantidad, siempre igual, ¿vale? Por tanto, por fuera, y además tiene pendiente ascendente, tiene que ser la oferta, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues un precio, en este caso, ¿no? De fanegas de trigo, de $5, ¿vale? Hay una cantidad aquí que es la que coincide con los intereses de los productores, los que tienen el trigo, en este caso, los que lo están vendiendo. Bueno, pues todo este área que yo le saco de beneficio en función de los costes que tengo, todo eso es el excedente del producto. Este triángulo que se pone entre la línea de corte del precio y la curva de oferta, si os dais cuenta, justamente la opuesta de la anterior, representa esta cantidad de aquí. Todos estos beneficios, todos estos elementos que yo me estoy llevando, que son, que están por debajo de los costes de lo que se está pagando en ese momento, ¿vale? Por lo tanto, todo eso es bueno, ¿vale? Es beneficioso para el productor o para el que está vendiendo, ¿no? El ofertante. Vale, ahora lo vamos a mezclar, porque aquí siempre está lo guay en mezclarlo. Ya sabemos lo que es un excedente del consumidor y lo que es un excedente del productor, y que además se mide siempre ambos dos en base a la línea del precio que se establece, ¿vale? Esta es una situación muy chula, porque es una situación de equilibrio, ¿vale? Ahora la vamos a explicar. Bueno, vamos a ver el excedente total, es fácil, ¿no? Sería la suma de los dos excedentes generados. Es decir, las dos áreas, tanto la azul como la rosa, o la azul como la roja, ¿vale? Esas dos áreas, excedente de consumidor y el excedente de producción, son todo el excedente de cosas buenas o beneficios que esa situación de ese precio da para cada uno de los dos bandos, vamos a llamarlo, de los dos grupos de interés, ¿vale? En este caso, es muy fácil. Tenemos lo que es la representación del excedente total, una situación de excedente total de manera gráfica en función de una situación ideal, que es una situación de equilibrio, ¿eh? Esta es de equilibrio, aquí no estamos jugando con precios por arriba, por abajo, ni estamos tocando de otra manera, que lo vamos a tocar el próximo día, pero más o menos vamos a terminar con esta idea. Si os dais cuenta, tenemos la oferta y la demanda que coinciden en un punto de equilibrio, que nos da un precio de equilibrio de $30 y una cantidad en equilibrio, 1000 libros. Estamos aquí con el ejemplo de los libros, ¿vale? 1000 libros a 30. Y lo que nos está dibujando es que todo lo que hay, atentos,
de la situación equilibrio por encima del precio y por debajo de la demanda es el excedente del consumidor, y todo lo que hay desde la situación de punto de equilibrio, de corte del precio, con la curva de, en este caso, de oferta, ¿vale? Hacia allá es el excedente del producto. Ambos dos son la situación de excedente total, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos otras nuevas reglas de juego, unos nuevos conceptos que nosotros hemos integrado, que en verdad lo que estamos apoyándonos, si os dais cuenta, en conceptos que hemos dado en el tema 2, este es el tema 3, ¿no? En el tema 2, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es marearlo un poquito, lo vamos a mover un poco y el próximo día lo vamos a dejar aquí. Para no entrar más, veremos qué pasa cuando se tocan los precios o cuando tocamos las cantidades, ¿vale? Pero es muy fácil. ¿Por qué? Porque lo único que vamos a hacer a esto que ya conocemos, ponerle nuevas situaciones y vemos realmente qué ocurre, lo describimos y lo vamos a entender perfectamente, ¿vale? Bueno, pues con esto lo vamos a dejar, descartamos, lo vamos a dejar y un segundito. Y nos vemos la semana que viene. Así que darle caña y de que ya estamos metiendo más cositas. Entonces ya tenéis que empezar a hacer, espero que ya estéis todo el mundo haciendo ejercicio, repasando y dándole caña para que no nos quedemos atrás. ¿Vale? Buena semana y a por todas con la microeconomía. Cortamos la grabación, me despido. Hasta luego. Adiós.